un podcast de Cooperativa. La Moneda ya tiene los votos para aprobar en general su proyecto de reconstrucción. La tarea número 1 es generar empleo, el resto es música, dijo Kast, parafraseando al presidente Lagos. Junto a la diputada Giles, minutos después, el ministro García confirmó el acuerdo con el PDG, que incluye las propuestas de Parisi sobre el IVA a los remedios y a los pañales. Además, se mantendrá en 12,5% el impuesto de primera categoría que pagan las pequeñas y medianas empresas. No lo voy a volver a hacer, dijo el mandatario hoy día, que ironizó sobre el requerimiento a Contraloría del diputado Manucheri por el almuerzo con sus ex compañeros en La Moneda. Crisis de seguridad, investigan secuestro de empresario ferretero en San Miguel. Es insulino dependiente, tiene 84 años. Hubo un turbazo en la misma comuna anoche y un hombre fue acribillado en Quilicura. Doble parricidio en Yoyeu, un hombre de 25 años está detenido como presunto autor del crimen de sus padres. Canciller Pérez Maquena confirma sumario a funcionarios consulares que seguirían haciendo gestiones por la campaña de Bachelet en Naciones Unidas. En el exterior se extiende la tregua, pero Irán asegura que incautó 2 barcos en el estrecho de Hormuz. Trump leyó la Biblia en el despacho Oval luego de sus ataques al Papa. Y en el deporte, Garín entró como perdedor afortunado al Master 1000 de Madrid. Juega Tavilo ahora. El joven Gabriel Maureira, 19 años, sería el reemplazante de Tuto de Paul en el arco de Colo-Colo. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos de inmediato con la información policial porque sigue la búsqueda del empresario secuestrado anoche en San Miguel. En la misma comuna una familia sufrió un turbazo. En Quilicura, otro homicidio con arma de fuego. Cristian Aburto, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, Rodrigo. Sí, porque continúa en investigación el secuestro de un empresario de 84 años en San Miguel, que es insulino dependiente cada 6 horas y que se dedica al rubro de la ferretería. Nos encontramos donde sucedió esta acción, en calle Ricardo Morales con Magdalena Vicuña, donde constantemente está llegando personal de la PDI para realizar distintas diligencias y dar con el paradero de este empresario. El hecho se generó cuando la víctima venía llegando a su domicilio, es abordado por 3 autos, los que lo intimidan y lo suben a un vehículo, dejando abandonado el automóvil del empresario a unas cuadras del sitio del suceso, junto con su documentación y también con su celular. Vamos a escuchar a Paola Torres, quien es parte de la familia de la víctima y que habla sobre el estado de salud del empresario, y también a un conserje quien presenció el suceso. Han pasado más de 6 horas, es una persona de la tercera edad, tiene 84 años, es insulino dependiente cada 6 horas, o sea, ya debería tener su insulina. No hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro. Claro, porque la conserjería, de la conserjería se le atraviesa un auto chico rojo, y en el auto chico rojo al lado venía otro vehículo, otro tipo como camioneta, y se le cruza el auto rojo 2 veces el caballero de la camioneta, ya, y el auto que venía al lado, se bajan 3 personas y encaran a la persona que viene en la camioneta y bajan a esa persona y la echan al vehículo de ellos. Y uno del vehículo de la camioneta del auto chico rojo baja a una persona y se le lleva la camioneta a la persona. Bien, preocupación hay entonces en la familia por el estado de salud del empresario, quien hace una semana atrás había sufrido también el robo de su celular. Entonces continúan las diligencias investigativas por este suceso. Trabaja la VIPE antisecuestros en el levantamiento de las cámaras y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios en un caso que continúa en desarrollo. Vamos a un caso paralelo también en San Miguel, pero en la intersección de Fernando Lascano con José Joaquín Prieto, donde una familia sufrió un violento asalto a su domicilio luego de que un grupo encapuchado de 5 a 6 delincuentes ingresaran a su vivienda, los maniataran y también posteriormente escaparan con especies de valor avaluadas en 30 millones de pesos y también con el vehículo familiar. Los moradores se encontraban durmiendo cuando esto sucedió y en el lugar había 2 adultos y una menor de edad, a quienes intimidaron para cometer el crimen. Vamos a escuchar al subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente, quien entregó detalles del asunto. Un robo con intimidación y violencia que ocurrió hoy en circunstancias en que las personas víctimas estaban en su domicilio durmiendo y entraron alrededor de 4 a 5 sujetos. Eso estamos estableciéndolo a través del trabajo de suceso, y al dueño de casa lo amarran de manos, lo llevan al living y a la dueña de casa junto a su hija también la llevan hacia el living y proceden a revisar el inmueble. Sustrajeron diversas especies, además del vehículo, y el avalúo que tenemos aproximado sería alrededor de 30 millones de pesos.
Bien, el vehículo que fue sustraído fue recuperado, esto puesto que los antisociales lo abandonaron en la población Ezequiel Fernández de Ñuñoa, hecho por el cual aún no hay personas detenidas y las policías trabajan en la investigación. En otra información policial, un homicidio con arma de fuego ocurrió en Quilicura en contra de un hombre de nacionalidad extranjera que recibió 8 impactos balísticos en su cráneo y también en el tórax. Según información preliminar, el hombre se encontraba en la vía pública cuando es abordado por más de 2 sujetos, quienes le disparan en múltiples ocasiones. Más de 20 casquillos se encontraron en el sitio del suceso y por la gravedad de las heridas falleció en el lugar. Esto ocurrió en la calle San Luis con Cerro Blanco y el hombre de aproximadamente 30 a 35 años no portaba su documentación en un suceso que sigue en investigación y sobre los atacantes todavía no se conoce el paradero. Más detalles de este homicidio los entrega el comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI. Se produjo el hallazgo de un cadáver de sexo masculino en condición NN, solicitando a la Fiscalía ECO que la Brigada de Homicidios Centro Norte realizara las diligencias investigativas. Nos encontramos trabajando junto al Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística, realizando el examen externo del cuerpo, constatando que mantiene múltiples heridas por proyectil balístico en la región del cráneo y tórax. Los antecedentes preliminares dan cuenta de que la víctima se encontraba en la vía pública siendo abordado por una cantidad indeterminada de sujetos, quienes le efectúan múltiples disparos, falleciendo en el lugar. Bien, las policías realizan el proceso de revisión de cámaras de seguridad y las distintas diligencias investigativas, las que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte y también de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, hecho por el cual aún no hay personas detenidas. Rodrigo y Verónica. Es Cristian Aburto con la información policial. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que sumar a esta hora un gran operativo policial que se lleva a cabo en un terreno fiscal en Cerrillo. O sea, este es un terreno del Serviu. Hay detenido, estaba tomado, está siendo desalojado y se encontraron, según los primeros reportes, decenas de automóviles robados en el lugar. Una suerte de deshuesadero, una desarmaduría ilegal que queda al descubierto ahí, insisto, comuna de Cerrillos, aquí en la región metropolitana. En la región de Valparaíso, mientras tanto, la investigación de un doble parricidio que quedó al descubierto en la provincia de San Antonio. Belén Velázquez, buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Un detenido por parricidio dejó esta madrugada un procedimiento policial que ocurrió en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, donde un hombre de 25 años dio muerte a sus padres de 45 y 46, ambos chilenos. Esta agresión inicialmente fue adoptada por parte de Carabineros como un procedimiento de violencia intrafamiliar, en contexto en el que el imputado de alguna manera les confesó a la policía el doble crimen y luego los uniformados en consecuencia procedieron a la detención de esta persona, que hoy pasa a control de detención, según explicó el mayor Franco Ollic, comisario de Carabineros en San Antonio. Anoche, siendo las 23:50 horas, personal policial concurre a verificar un procedimiento de violencia intrafamiliar en el sector de Yoyeo. Una vez que llegan a este domicilio, se entrevistan con un hombre adulto de 25 años de edad, quien manifiesta que momentos antes, a través de una discusión con sus padres, este le habría proporcionado diferentes lesiones, causando la muerte de ambos. Por lo anterior, personal policial procede a la detención de este individuo, el cual pasa a control de detención el día de hoy. Por instrucción de la Fiscalía, este procedimiento en su totalidad que es abordado, ¿cierto?, y manejado por la Policía de Investigación a través de la Brigada de Homicidios. Sí, las víctimas son un hombre de 45 años y una mujer de 46 que fueron asesinados por su hijo mediante un arma cortopunzante, un hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios de San Antonio, según indicó el jefe de esta sección policial, el comisario Pablo Alegría. Se encontraron 2 personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales, al reconocimiento externo policial, presentaban diferentes lesiones cortopunzantes. Se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto a su madre como a su padre, siendo esta persona puesta a disposición del juzgado de garantía para su control de detención. Sí, estamos a la espera entonces de este control de detención. No se sabe todavía si va a ser hoy día la formalización o si habrá alguna ampliación de esta detención de este sujeto de 25 años que ya decíamos fue detenido anoche en San Antonio por un doble parricidio, el asesinato de su padre y de su madre, a quienes apuñaló al interior de una vivienda acá en la región de Valparaíso. Belén, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos al Centro de Justicia porque para esta hora, en realidad para un ratito antes, incluso estaba prevista la formalización del estudiante
que encendió una bengala dentro de su liceo en la comuna de Providencia. Fue detenido con overol blanco incluido. Ya había sido expulsado antes también por hechos de violencia. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, un nuevo hecho de violencia se vivió este martes en el Liceo Arturo Alessandri Palma en Providencia, cuando un estudiante de 16 años incendió una bengala al interior del establecimiento, vestido con un overol blanco y portando además hasta 19 botellas con mecha utilizadas para la creación de bombas Molotov. Por este hecho, el menor será formalizado dentro de esta jornada por el delito de accionar fuegos artificiales o pirotécnicos sin autorización, donde aún no sabemos si es que será formalizado o no por el porte de estas bombas Molotov, ya que no tenían combustible todavía, una duda que se va a despejar en cuanto comience la audiencia. El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, confirmó que el estudiante contaba con 2 expulsiones previas desde otros liceos, además de solicitar al Senado agregar una indicación al proyecto de escuelas protegidas en torno a esta materia. Un estudiante se puso un overol blanco y portaba 19 elementos incendiarios, botellas para hacer bombas Molotov con su mecha y además una bengala. Este es un caso además bien paradigmático porque muestra esta verdadera silla musical de la violencia. Este es un estudiante al cual se le abrió protocolo de expulsión en segundo medio cuando estaban en Las Tarrias. Entró al liceo de aplicación y fue expulsado por violencia y nuevamente ahora entra al Liceo Alessandri, en donde comete este acto de extrema violencia. Nosotros creemos que aquí hay evidentemente una violencia organizada, política, con el interés de destruir los liceos emblemáticos de nuestro país. Lo que queremos pedirle a los senadores es que incorporen una indicación en que aquellos que han sido expulsados por violencia extrema no puedan entrar más a nuestros liceos emblemáticos. Bueno, y la pregunta que surge ante situaciones como esta es qué hacer con estudiantes que cuentan con estos antecedentes de conductas violentas reiterativas en el contexto escolar. La directora ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, Carola Gana, se refirió al respecto. La exclusión educativa, digamos, cuando los jóvenes llegan a estos momentos que los excluyen de las escuelas, también son excluidos de otros sistemas. Poder acompañar muy cercanamente a los jóvenes y promover el sentido de participación y pertenencia ayuda mucho a poder finalizar esta trayectoria sintiéndose ellos reconocidos, un espacio donde se puede volver a confiar en ellos. Y esa confianza tiene una respuesta en general positiva. La mayoría de los estudios últimamente nos dicen que los sistemas, mientras más punitivos se ponen, resuelven una parte del problema, pero no resuelven el fondo del problema. Cuando hay colegios que se abren a estos espacios diferentes, a poder trabajar con un joven que tenga una problemática compleja, como también existen los colegios de reingreso. Bueno, por ahora seguimos aquí en el Centro de Justicia a la espera de que comience esta audiencia de formalización que estaba previsto su posible inicio a eso de las 11 de la mañana en el bloque AM, pero que ha sido postergada, probablemente quedará como la última audiencia de este bloque, así que seguiremos atentos al inicio y al desarrollo de esta. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. A propósito, pasó de la Cámara ya al Senado el proyecto Escuelas Protegidas. La ministra de Educación expone ante la comisión ahí en el Congreso. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace poco rato terminó la exposición de la ministra titular de Educación, María Paz Arzola, ante la Comisión Especializada de la Cámara Alta del proyecto Escuelas Protegidas, comenzando ya su segundo trámite legislativo. La exposición de la ministra comenzó con un repaso de todos los programas de desarrollo y bienestar socioemocional para acompañar a los estudiantes que evidencian algún tipo de problema de conducta o de comportamiento, mencionando, por ejemplo, el programa A Convivir se Aprende o Habilidades para la Vida, así como también la puesta en marcha de la Ley de Convivencia Escolar recientemente aprobada por el Congreso. Dijo además la titular del Mineduc que la implementación de la futura Ley de Escuelas Protegidas no será extendida, sino que más bien focalizada, pues también se focalizan en algunos establecimientos educacionales estos actos de violencia delictiva. Existe una oferta programática, existen iniciativas, existe una coordinación intersectorial y también existe una oferta que desde nuestro punto de vista todavía tiene potencial de ser mejorada para realmente constituirse en un apoyo apropiado para los colegios. También está el desafío de avanzar en la implementación de la ley de convivencia. Tenemos que seguir, poniendo los esfuerzos ahí.
Ahora, la situación que nos convoca hoy día, más allá de eso, las acciones o las medidas que nosotros estamos proponiendo en este proyecto, algunas de ellas, como es la revisión de mochila, probablemente no van a ser necesarias en todos los colegios. Lo mismo que los detectores de metales, que eso, bueno, viene en la ley de convivencia. Pero acá, como el problema de delitos en colegios, ya llegaron a los colegios, están instalados, pero no necesariamente en todos, ¿ya? Tras la exposición de la ministra María Paz Arzola, comenzó ya el debate o las intervenciones de los integrantes de la comisión, entre ellos la senadora y ex ministra de Educación, la demócrata cristiana Yasna Proboste. Se quejó primero de que el proyecto no incluye ni un solo peso para respaldar las mayores responsabilidades que se les dan a las comunidades de escuelas y liceos, y apuntó también que la propuesta del gobierno, en este caso, parte con un diagnóstico equivocado. Lo que hace este proyecto de ley es que interpreta la violencia en contextos escolares principalmente como un problema de seguridad pública, cuando toda la evidencia disponible indica que esto se trata de un fenómeno socioeducativo estructural, de precarización familiar, de deterioro de la salud mental después de la pandemia, en donde la escuela no es la que está generando estos fenómenos de violencia, sino más bien la escuela los recibe. Y por lo tanto, esta iniciativa responde solo con la lógica, en mi opinión, equivocada en el diagnóstico respecto eminentemente del control y la vigilancia policial. A su vez, el senador de derecha Rojo Edwards, junto con señalar que daba razón a la senadora Proboste, manifestó que después de eso, cuando se producen hechos de violencia, se tiene que reaccionar. Dijo que la violencia no se tolera, la suspensión de clases no dan para más, y sostuvo que adicionalmente se debe hacer corresponsables a los padres por las actuaciones de sus hijos. En ese sentido, el Ministerio de Justicia anunció la próxima presentación de una propuesta que permita precisamente hacer efectiva la responsabilidad de padres y madres frente a los hechos protagonizados por sus hijos. Y en el contexto escolar también, la misma Comisión de Educación de la Cámara Alta debe comenzar, después de analizar escuelas protegidas, un proyecto ingresado por parlamentarios para establecer la responsabilidad de apoderados en materia de acoso escolar, es decir, que respondan por el bullying cometido por sus propios hijos. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de política. Hablemos del gobierno que ingresó finalmente el proyecto de reconstrucción nacional al Congreso, con el presidente Kast citando una frase histórica del expresidente Ricardo Lagos. Así también el Ejecutivo llegó a un acuerdo con el PDG para sumar un proyecto paralelo, asegurar los votos en la idea de legislar. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Han sido varias semanas de previa y ya tenemos en nuestras manos el proyecto de reconstrucción nacional, la propuesta final del gobierno a su mega reforma estructural que ya se encuentra en el Congreso. Dentro de su articulado, nada muy novedosa lo que ya se sabía, hay 4 ejes: la reconstrucción física, con medidas para recaudar recursos para la reconstrucción del Biobío, Ñuble y Valparaíso; la reconstrucción económica, con el subsidio al empleo formal, la reducción de impuestos a las empresas, invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversores, la eliminación de las contribuciones en la vivienda principal para mayores de 65 años, etcétera. También se considera como un eje la reconstrucción institucional, que propone reducir la burocracia en permisos ambientales, y la reconstrucción fiscal, con una pausa en la expansión de la gratuidad, eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, sanciones por fraude de licencias médicas, entre otras medidas. El presidente José Antonio Kast presentó el proyecto bien temprano aquí en el Palacio de la Moneda, citando al expresidente Ricardo Lagos. Pasemos a escuchar. Hace años, el expresidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase: la tarea número 1 es crecer, todo lo demás es música. Esa frase hoy día me gustaría complementarla y decir: la tarea número 1 es generar empleo, el resto es música. Cada parlamentario tendrá que decidir qué va a hacer, si va a estar del lado del empleo o del estancamiento. La peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y ya decir que uno se va a oponer a la idea de legislar.
Bueno, y para construir una mayoría amplia en la Cámara, el gobierno debió concesionar otros 2 proyectos de ley paralelos con el Partido de la Gente. Uno de ellos iría en beneficio de las pymes y tiene que ver con un compromiso de campaña del presidente Kast, que es mantener la tasa de primera categoría a ese sector en un 12,5%. El ministro de las Express, José García Ruminot, dijo que aún está en evaluación la fórmula de esa iniciativa, pero desde las pymes, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Suet, ya muestran su preocupación. No tengo tan claro y no lo puedo afirmar hoy día de que ese compromiso se vaya a materializar en este proyecto de ley, porque es probable que lo hagamos en otro. Ambas opciones abiertas. La tasa de impuesto de categoría para las pymes será del 12,5%. Permanente. Lamentamos que no se haya incluido el impuesto de primera categoría de 12,5% permanente a las pymes en este proyecto. Las palabras del ministro García Ruminot las agradecemos en términos que el presidente va a mantener el compromiso de tener el impuesto de primera categoría en 12,5%, pero quería en otro proyecto. Y en ese sentido nos genera bastante incertidumbre, ya que no existe ningún gobierno que en los últimos 36 años haya aprobado 2 leyes tributarias dentro de su periodo. Bueno, el otro proyecto de ley anunciado hoy es en acuerdo con el Partido de la Gente, un plan de alivio para la clase media con la devolución del IVA en los medicamentos y los pañales. Con eso se sella el apoyo de esa bancada a la idea de legislar, algo que ha sido reprochado por el resto de la oposición. Habla el jefe de la bancada PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, y el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito. El Partido de la Gente, tras dialogar con el gobierno, votará a favor en general la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción. El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma. El Partido de la Gente tiene que mantener el vínculo con la gente y hoy día han dado los votos para aprobar algo que es para las grandes empresas. Esperamos contar con el Partido de la Gente para poder rechazar los capítulos de esta reforma tributaria que vienen a ser un regalo para las grandes fortunas. Bueno, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados ya dio cuenta del ingreso de este proyecto de reconstrucción nacional y ya se definió la ruta que va a recorrer dentro de la corporación. La comisión madre será la de Hacienda, lo pertinente pasará por Medio Ambiente y hay 2 artículos que pasarán a la Comisión de Trabajo, que es lo relativo a lo del CENSE y las sanciones por mal uso de licencias médicas. Esta tarde, a las 15:30 horas, está citada la Comisión de Hacienda y se espera ahí que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, exponga los lineamientos generales de la propuesta. Se empieza a discutir hoy mismo prácticamente esta iniciativa en el Congreso después de 2 o 3 semanas en que el gobierno anunciaba la posibilidad de que se llevara al Congreso la iniciativa y finalmente eso ocurrió recién ahora. Mariano, gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. A propósito, el Partido de la Gente reaccionó aquí en Cooperativa de inmediato, casi en paralelo a la conferencia de García Ruminó con la bancada del Partido de la Gente en el Congreso. García Ruminó ahí al lado de Pamela Giles, el candidato presidencial de ese partido, fundador de la tienda, Franco Parisi. Porque claro, no solo el gobierno celebra esto como una victoria, considerando que ya tiene los votos para aprobarlo en general, sino también el PDG. Dijimos que iba a ser bisagra, bueno, está pasando, digamos. Reaccionó en el primer Café Parisi, dice que esto robustece a su tienda, queriendo dejar atrás la experiencia seguramente del periodo anterior, donde se le fue de a poquito desgranando el choclo, se quedó sin ningún diputado, así. Somos propositivos, siempre lo fuimos y siempre lo seremos. Y a nosotros lo que nos interesa es la clase media y la clase media emergente, y veíamos que el proyecto enviado por el Ejecutivo está bastante débil en aquello, y nosotros dijimos, bueno, sentémonos a conversar, y finalmente se allanó el gobierno a entender de que es impresentable que en Chile se cobre IVA por los medicamentos e IVA por los pañales, y también que subirle los impuestos a las pymes versus bajar las grandes corporativas, grandes corporaciones de impresentables. También nosotros fuimos los que pusimos la necesidad que se diera en más de una comisión. Recuerde que quería que fuera Hacienda solamente. Y lo otro que ganamos antes de que entrara la eliminación de la gratuidad a aquellos que son mayores de 30 años. Lo que yo estoy viendo es que aquí había una ventana que nosotros teníamos que tratar de lograr. No fue fácil, fue una discusión fuerte, pero crítica para los otros partidos. Para nada, mi respeto, y cada uno sabe dónde tiene que estar. Robustece la democracia este acuerdo y por supuesto robustece al PDG y empieza a dejar en el pasado que tuvimos lamentable con los 6 diputados anteriores. Ahora hemos mostrado cohesión, coordinación, y eso es lo que estamos demostrando, y preponderancia de la clase media.
Franco Parisi en Cooperativa esta mañana, que celebró el acuerdo de su bancada con La Moneda, una mega reforma, la del presidente Kast, que tiene una ruta ya establecida, lo decía Mariano. Todo eso se puede revisar ahí en cooperativa.cl. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La Moneda ya tiene los votos para aprobar en general su proyecto de reconstrucción. La tarea número 1 es generar empleo, el resto es música, dijo Kast, parafraseando al presidente Lagos. Junto a la diputada Giles, minutos después, el ministro García confirmó el acuerdo con el PDG, que incluye las propuestas de Parisi sobre el IVA a los remedios y a los pañales. Además, se mantendrá en 12,5% el impuesto de primera categoría que pagan las pequeñas y medianas empresas. No lo voy a volver a hacer, dijo el mandatario hoy día, que ironizó sobre el requerimiento a Contraloría del diputado Manucheri por el almuerzo con sus ex compañeros en La Moneda. Crisis de seguridad. Investigan secuestro de empresario ferretero en San Miguel. Es insulino dependiente, tiene 84 años. Hubo un turbazo en la misma comuna anoche y un hombre fue acribillado en Quilicura. Doble parricidio en Yoyeu, un hombre de 25 años está detenido como presunto autor del crimen de sus padres. Canciller Pérez Maquena confirma sumario a funcionarios consulares que seguirían haciendo gestiones por la campaña de Bachelet en Naciones Unidas. En el exterior se extiende la tregua, pero Irán asegura que incautó 2 barcos en el estrecho de Hormuz. Trump leyó la Biblia en el despacho Oval luego de sus ataques al Papa. Y en el deporte, Garín entró como perdedor afortunado al Master 1000 de Madrid. Juega Tavilo ahora. El joven Gabriel Maureira, 19 años, sería el reemplazante de Tuto de Paul en el arco de Colo-Colo. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.